Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN, que se transmite por internet a través del canal de televisión de nuestra institución. Hoy vamos a continuar con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que se realizan en las áreas académicas. En esta ocasión tendremos una charla con la doctora Alexandra Jablonska. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. El tema va a versar sobre la identidad cultural y la interculturalidad. Voy a comenzar presentando a la doctora. La doctora Alexandra Jablonska cursó la licenciatura y maestría en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y así como una maestría y el doctorado en Historia del Arte en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesora e investigadora de nuestra universidad y del posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Es autora de numerosas publicaciones y miembro del comité de asesores de la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas de la Universidad de Colima y del consejo editorial de la revista Montajes, editada por el posgrado de Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, bienvenida de nueva cuenta, gracias por acompañarnos. En este programa me toca a mí hacer una doble función como entrevistador y como entrevistado, porque participo con la doctora Alexandra Jablonska en el proyecto del cual vamos a hablar en esta ocasión. Si vale la pena decirlo, soy doctor en Sociología, trabajo como profesor investigador de aquí, de nuestra universidad, comparto intereses académicos con la doctora, he publicado algunos textos, ensayos, y concretamente me gustaría señalar que junto con la doctora coordinamos un libro que se llama Construcción de Políticas Educativas Interculturales y que fue editado por el sello de nuestra universidad en el año del 2010. Bien. Vamos a comenzar con nuestra charla. Esperamos mantener la atención de ustedes para con nosotros. Vamos a comenzar platicando sobre qué es la identidad cultural y cuáles son las dificultades que existen para definirla. Me gustaría que usted comenzara, colega. Muchas gracias, Saúl. El problema de la definición de la identidad cultural empieza con la dificultad para definir tanto las identidades como las culturas. A lo largo de muchos años la antropología ha ido cambiando su visión, su definición de estas cuestiones. Por ejemplo, en cuanto a la cultura, la primera definición era una especie como de catálogo, ¿no?, de los elementos de las culturas, tanto tangibles como intangibles. Se decía, bueno, la cultura consiste en creencias, en prácticas, en rituales, pero también en objetos, ¿verdad?, que produce cada cultura. Era una definición que ahora pensamos que era esencialista, es decir, no se preveía la posibilidad de que las culturas cambiaran, más bien de lo que se trataba, de lo que se buscaba era preservar los rasgos culturales. Más adelante se desarrolla otra definición de la cultura, la definición simbólica, ¿verdad?, por Clifford Geertz, quien pone más atención al asunto del simbolismo, es decir, de los significados y de los sentidos, cómo las culturas atribuyen significados y sentidos tanto a cuestiones tangibles como intangibles. Y finalmente, más adelante, John Thompson hace unas correcciones ¿verdad?, a esta definición, y plantea que las culturas no se desarrollan en abstracto, sino que se desarrollan en contextos sociales, económicos, políticos definidos, y que esto también influye en el desarrollo cultural y que por tanto las culturas cambian, se transforman a medida que estas condiciones políticas, económicas, en fin, en las cuales están insertas, también se están transformando. Igual, lo mismo pasó con el concepto de la identidad. La identidad se fue redefiniendo sobre todo desde los años 70, 80, cuando surgieron lo que hoy llamamos nuevos movimientos sociales y nuevas identidades, ¿no?, ya no tan ligadas a las cuestiones de clase,
sino más bien a partir de las reivindicaciones de distintos grupos sociales, más ligadas a las cuestiones precisamente étnicas o de género o de ciertos intereses que unían a la gente. Entonces empezamos a descubrir que las identidades son complejas, que consisten en múltiples pertenencias, ¿no? Y yo creo que quizás a partir de esto a ti te interesaría entrar al tema de la dificultad para definir la interculturalidad, ¿no? Que está ligada a esta primera. Bueno, sí, es verdad. Es el segundo tópico que nos hemos propuesto desbrozar aquí en nuestra charla. Así como la identidad ha dado problemas para abordar, sobre todo porque es un problema de interpretación. Cuando hablamos de su dificultad está allí, no tanto en la parte vivencial de la sociedad. La sociedad claro. Ejerce sus identidades y no se preocupa mucho por el problema que pasamos en el ámbito de la investigación. Y de la misma manera, así como señalaba, en la parte de la interculturalidad nos topamos con que también es un terreno bastante complejo, porque entraña ya en principio una idea de interacción entre diferentes culturas, que a su vez las culturas, digamos, hay que mirarlas desagregadas en lo que son los individuos y en lo que son sus sistemas, porque las culturas existen como sistemas, pero también contenidas en la personalidad de cada persona que las integra. Entonces, la interculturalidad de la que nosotros hemos dialogado, ¿verdad? Y sin necesariamente estar del todo de acuerdo, implica una interacción en primer lugar y que está basada en esos sistemas de las culturas y en las personas. Y cuando se trata de pensar en cómo es esa interacción, comienza una parte de las dificultades, porque puede ser que las interacciones impliquen una relación asimétrica, subordinada, ¿no? Dominante y subordinada, que nos guste o no aparece en la literatura, aparece como un tema central que no lo podemos evitar. Entonces, partimos de la idea de que la interculturalidad tiene diferentes acepciones, pero que en lo básico plantea una interacción. Bien. Así es, sí. Si quisiera agregar algo al respecto. Bueno, sí, en realidad la interculturalidad también se ha definido en distintos ámbitos. Por ejemplo, en Europa hay una cierta acepción de la interculturalidad que se desarrolló en contextos sociales diferentes, porque los europeos se vieron obligados a incorporar esta noción a partir de las migraciones relativamente recientes que han estado recibiendo de muy distintas partes del mundo. Entonces, de pronto, en un país como España, ellos tienen gente que viene de África, del norte de África, tienen gente que migra desde América Latina hacia España, tienen gente que migra desde países asiáticos y de alguna manera ellos tienen que lidiar con toda esta situación y de ahí que construyen un concepto de interculturalidad que creo tiene más que ver con la posibilidad de que todas estas culturas convivan en distintos ámbitos públicos, entre otras cosas en la escuela, pero también con la idea de que todas esas culturas respeten las leyes del país receptor. La idea de interculturalidad en América Latina es distinta porque nosotros no estamos tan preocupados por las migraciones, sino más bien por la presencia de los pueblos originarios, ¿no? Como llamamos originarios, provisionalmente por lo menos, que han estado siempre aquí y que no han sido suficientemente reconocidos. Entonces el problema es realmente diferente porque ellos sienten derecho que les asiste porque estuvieron aquí cuando todavía no llegaban los españoles, cuando se realizaba la conquista, y reclaman este derecho. Y bueno, hay otro tipo de dificultades porque también la manera como le define el Estado, el gobierno mexicano en concreto, es bastante diferente a cómo lo hacen los propios actores indígenas que reclaman, o etnias indígenas que reclaman precisamente el derecho a la interculturalidad. El gobierno mexicano tiende a entender la interculturalidad como algo que debe dirigirse precisamente a los pueblos indígenas
y no a la sociedad entera. Y los pueblos indígenas tienen distintas posiciones al respecto, de acuerdo con nuestras investigaciones, ¿verdad?, que hemos hecho. Algunos piensan que debe ser para todos, otros ven la interculturalidad solamente como la propia convivencia de una etnia concreta con algunos elementos de la cultura occidental que ellos sí están dispuestos a incorporar, pero no tanto como convivencia con todos los pueblos indígenas en el país, incluso en las regiones. En la última región en que yo he trabajado es Oaxaca. Hay poco contacto entre las distintas etnias que están presentes en Oaxaca. Yo creo que lo tienen como una tarea pendiente, yo creo que lo van a buscar hacerlo, que tienen cada vez más conciencia de que deben convivir en la región, pero por lo pronto lo están construyendo cada uno en su ámbito étnico particular. Muy bien, y yo agregaría solamente para darle lugar ya, digamos, a la siguiente línea que nos interesa platicar en esta ocasión, agregaría nada más que en el fondo lo que plantea el tema de la interculturalidad nos remite, ¿verdad?, al asunto de las identidades, porque de ordinario se había pensado que la sociedad pues tenía identidades más o menos uniformes, que se suscribían bajo la sombrilla de aquello que llamábamos la identidad nacional, claro. Y esa era la suposición más o menos convencional, pero en estos momentos esa idea no es sostenible. Bueno, pero ya pensando en cómo el gobierno, la sociedad, bueno, la sociedad instituida ha tratado de relacionarse con esta temática, nos vemos obligados a pensar en la universidad. Entonces, ¿qué características, es una cosa que voy a plantear ahora, qué características tienen las instituciones de educación superior orientadas hacia la población de origen indígena y la interculturalidad, para ir entrando ya en concreto en el tema que nos ha motivado a nosotros, que es el tema de la universidad y la interculturalidad? Sí, pues tenemos ya una cierta variedad de universidades con esas características, ¿verdad? El programa empezó con ciertas acciones afirmativas, pero en realidad lo que se buscaba es incorporar a la población indígena a universidades convencionales, con becas, con ciertos apoyos, con ciertas asesorías especiales. Pero propiamente las universidades dirigidas a la población indígena han empezado a surgir a partir de 2000 más o menos, cuando la Coordinación General de Educación Bilingüe e Intercultural abrió un programa donde empezó a crear las llamadas educaciones interculturales, ¿verdad? Y como respuesta a la creación de estas universidades que no satisficieron a todas las expectativas de algunos pueblos indígenas, ellos también empezaron a crear sus propias universidades, por lo general sin el reconocimiento de esta dependencia de la SEP, ¿no? Entonces, en este momento podríamos hablar de esos dos tipos de universidad: universidades interculturales reconocidas, oficiales, y universidades creadas por los propios sectores sociales, por los propios movimientos sociales, en algunas regiones de México, no en todas, y que entienden entonces la interculturalidad de distintas maneras. Tampoco es un tema acabado, yo creo que es un tema que se está construyendo, que se está debatiendo en cada una de ellas. Y bueno, ¿qué características tienen? Una de ellas es que las universidades interculturales trataron de formarse no en las grandes ciudades, sino justamente en las regiones con una gran concentración de las poblaciones indígenas. Entonces, por ejemplo, la Universidad Veracruzana Intercultural abrió 4 sedes que están en los lugares donde la concentración de la población indígena de Veracruz es mayor. O el caso de Unisur, del que tú seguramente estarás interesado en hablar porque es la universidad que has estudiado. Igual tiene 4 sedes distintas y que también una de ellas incluye a la población
afrodescendiente. Sería como una de las características, acercar la universidad a los jóvenes de origen indígena. Bien, yo agregaría aquí que de un tiempo para acá, que como señala muy bien mi colega, se sitúa ese tiempo para acá, en comienzo de este siglo, el gobierno optó por administrar la diversidad y las universidades entonces se convierten en un espacio para pensar la inclusión de los muchachos que tienen diferentes orígenes. Y principalmente se pensó en los muchachos, en los jóvenes de los pueblos originarios que tenían ya el bachillerato terminado. Entonces, hay una orientación, primero en la política educativa en este nivel, que busca la interculturalización de la universidad, pero para eso se piensa en unas universidades particulares, que son las universidades interculturales que se crean en las entidades, ciertamente así donde están ubicados mayoritariamente los pueblos originarios, ¿verdad? Les llamamos esas áreas regiones de refugio, áreas de asentamiento tradicional. El caso es que es allí donde están ubicadas. Entonces, en ese momento se habla de 12 instituciones. Así es. Bien, ¿cuál es la tónica? Es una tónica de atención a la diversidad, de afirmarlos dentro de la universidad, a los muchachos de origen indígena, pero la discusión ahora versa sobre qué tan incluyente es la universidad con respecto a los sistemas culturales. Y cuando uno piensa en los sistemas culturales, uno piensa en los sistemas de conocimiento que tienen los pueblos y que han sido probados y legitimados por la experiencia propia. Y entonces, ahí hay un punto controversial porque luego aparecen iniciativas de los propios pueblos, diciendo la interculturalidad es algo más que incluir a los muchachos de origen indígena en ellas. Se trata de reconvenir el modelo universitario. Y fue así que la doctora Alexandra y yo decidimos, desde este ángulo de la reconversión de las propuestas educativas, ¿verdad? En ese ánimo, que nos propusimos investigar qué estaba pasando en clave de la política educativa para este nivel. Y nos encontramos que había como interés en las universidades que estaban creando los pueblos. Pero me quiero detener aquí porque hay un punto central que valdría la pena abundar sobre el mismo. ¿Cómo se maneja el aspecto de la diversidad cultural en la universidad? Yo creo que este punto es muy importante para poder continuar. Sí, cómo no. Pues de distintas maneras, depende de cada universidad y de su experiencia. Algunas de estas universidades han hecho diagnósticos previos en las comunidades, ¿no? Es decir, han preguntado a las comunidades aledañas qué es lo que quieren que se enseñe, qué saberes quieren que se incluya, qué pedagogías quieren que se incluyan. En otras no fue así, en otras, como por ejemplo el caso de la UBI que conocemos porque fue muy estudiado por algunos colegas, al principio un grupo de profesores, como con una idea bastante parece que europea de la interculturalidad, diseñó como una primera propuesta y a partir de esta propuesta empezaron a ir a las comunidades y tratar de colaborar con las comunidades, ¿no? Y también también el poder establecer un diálogo de saberes, los saberes comunitarios y los saberes occidentales, pues se requiere de una recuperación de estos saberes, de la sistematización de estos saberes para poder realmente incluirlos. Entonces eso también varía de universidad a universidad. En algunos casos eso forma parte del trabajo de los propios profesores y alumnos. Ellos hacen investigaciones, ellos van a las comunidades, entrevistan más bien, interrogatorio suena más a una cuestión policíaca, entrevistan a los ancianos, entrevistan a los curanderos, entrevistan, ¿verdad?, a las personas que tienen conocimientos históricos, en fin, y van incorporando estos saberes. En otros lugares, como por ejemplo la región Mije, donde yo estoy trabajando, muchos de estos saberes ya están sistematizados, o por lo menos una gran parte está sistematizada. Ellos ya tienen desarrollada toda una visión filosófica de su propia cultura
y muchos de los saberes ya están como incluidos, de tal manera que cuando ellos diseñaron el currículum, ese currículum en realidad ya está bastante interculturalizado, es decir, ya hay un diálogo entre los conocimientos comunitarios y los conocimientos occidentales. Y además es muy interesante porque ellos fueron haciéndolo con la idea de subordinar los conocimientos occidentales a sus propios intereses y a sus propias necesidades, no al revés, ¿no? O sea, no están complementando lo occidental con sus propios saberes, sino al revés. Están tomando del occidente lo que ellos creen que puede servir para los intereses comunitarios. Entonces podríamos hablar de un reordenamiento curricular a partir de esta lógica. Así es. Del interés que tienen las comunidades. Esa es una postura que hemos encontrado como hallazgo en nuestros trabajos, porque hay que decir que hemos estado ya con cierta dedicación explorando el tema. Me quisiera tomar la libertad de hablar un poco de cómo la diversidad cultural, digamos, traza ejes por donde se mueven las universidades. Bueno, en primer lugar, la diversidad cultural lo abordan las universidades todas, algunas de manera incipiente, otras tienen intenciones más elaboradas, como las interculturales, y el nivel es lo que cambia, porque en el caso de las universidades convencionales, las que no tienen, digamos, este calificativo de ser interculturales, están acercándose, están tratando de propiciar el ingreso de los muchachos con orígenes como de estos que hemos hablado, de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, ¿no? Y se han quedado en este momento hasta allí las cosas. En el caso de las interculturales vemos que ya hay un intento, porque además de se han incorporado por definir un nuevo plan curricular centrado en las necesidades y en los conocimientos de los pueblos. Pero hay otro nivel en donde aparecen estas universidades que a la doctora Jablonska y a mí nos interesan y que están tratando de plantear precisamente esta lectura del orden curricular. Bien, me voy a detener allí y voy a plantear otra cuestión en la que quisiera que siguiéramos platicando. Hablemos del proyecto, porque creo que vale la pena referirlo. ¿Cuál era el objetivo inicial que teníamos nosotros en este proyecto que, hay que decir, tenía el propósito de comparar 3 universidades indígenas de al menos 3 países de América Latina? ¿Cuál era el objetivo inicial? Podemos empezar por allí. Sí, queríamos comparar 3 universidades interculturales o indígenas, también depende de la nomenclatura que se usa en cada uno de los países, precisamente para ver cómo los marcos legales, institucionales de los países, estábamos pensando en Brasil, en Venezuela y en México, propician, dificultan, construyen marcos, digamos, conceptuales distintos para que estas universidades pudieran funcionar. Por el otro lado, eso de un lado. Por el otro lado, queríamos también comparar cómo se desenvuelven los movimientos sociales que son gestoras de estos proyectos. Porque pensábamos en universidades, en los 3 casos, pensábamos en las universidades creadas por los propios sectores sociales y no por el Estado. Pero queríamos ver qué tan fácil o difícil es negociar esto. Por un lado, concebirlo, construirlo y después negociar con un Estado como Venezuela, con un Estado como Brasil, con un Estado como México, cuyas constituciones son distintos, cuyos marcos legales son distintos, cuyas orientaciones los últimos gobiernos es bastante evidente. El de Venezuela, que se plantea que se planteaba con Hugo Chávez, ¿verdad?, como socialismo del siglo XXI, con gobiernos que se consideran progresistas, como el de Lula da Silva y Dilma Rousseff, ¿verdad?, en Brasil, y con gobiernos más bien de cuño más conservador en México. Nos parecía interesante esta comparación. Me parece que este fue realmente el inicio, ¿no?, como el impulso inicial, el interés inicial que teníamos
Efectivamente, el propósito inicial era pensar en las universidades que habían surgido en esta época de la creación de universidades interculturales oficiales, ¿verdad? Pensar en las universidades que estaban impulsando los movimientos sociales, los pueblos originarios y afrodescendientes. Ese era nuestro primer propósito. Y en esto encontrábamos que habían antecedentes importantes en la investigación y de eso podríamos hablar ahora, de los antecedentes de este tipo de estudios sobre universidades de este perfil. Sí, bueno, un estudio importante en ese sentido fue auspiciado por la UNESCO, ¿verdad? Por la propia UNESCO, quien fue coordinado por Roberto Mata, si no me equivoco. No sé Daniel si Mato. Daniel Mato. Sí, lo estoy confundiendo con un antropólogo brasileño. Daniel Mato. Él hizo como un mapeo, ¿no?, de estas iniciativas en toda América Latina. Publicó por lo menos 3 tomos. Sí. Primero el mapeo, después trabajó con las universidades, si no me equivoco, con las universidades precisamente creadas oficialmente, con las universidades interculturales creadas desde el Estado. Después fue analizando a las universidades que trabajan en colaboración con otras instituciones y finalmente también realizó un estudio sobre las universidades que surgen de los propios movimientos sociales. Ese trabajo es como un antecedente muy importante para hablar de eso. Pero también hay trabajos importantes de los investigadores de distintos países de América Latina, quienes han centrado su investigación en algunas universidades en particular, por el trabajo que realizamos también los dos para el COMIE, en que hemos hecho una especie de estado de conocimiento sobre la investigación en esos temas. Hemos encontrado que en México las universidades más estudiadas hasta ahora ha sido, por un lado, la Universidad Veracruzana Intercultural y por el otro lado, la UNISUR, la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur. Bien, en este momento vamos a hacer una pausa, en breve vamos a continuar con la charla. Les vamos a proporcionar en este instante instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante con la cápsula, por favor. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Bien, continuando con nuestra charla, vamos a hablar ahora acerca de los antecedentes de la educación intercultural en México. Ya hemos apuntado algunas cosas que creo que aclaran un poco las cosas, pero vamos a puntualizar. Y me gustaría que, doctora, nos apoyara con esto. Como pinceladas, como para no detenernos, porque ese es un tema en sí mismo, ¿no? Es un tema muy amplio, sí. Sí, bueno, el antecedente es la educación bilingüe bicultural, evidentemente, ¿verdad? Que es dirigida a los pueblos originarios principalmente. Así es. ¿O exclusivamente? Exclusivamente. Y es a principios de los 90 cuando a partir de la firma de la ratificación más bien, por parte de México, del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que el gobierno mexicano se compromete a implementar la educación intercultural, ya llamada de esta manera, en México. Yo creo que este es el momento realmente crucial en este sentido. La educación intercultural se piensa en México para todos, de alguna manera para todos, ¿no?
Es decir, se empieza a introducir poco a poco en los planes y programas de estudio desde preescolar hasta la educación superior. Y aunque desde el punto de vista de los investigadores y quienes, no solo del doctor Saúl Velasco y mío, sino muchos investigadores que han trabajado esos temas a nivel de preescolar, de primaria, de educación media superior y superior, pensamos que es un enfoque todavía muy poco desarrollado, pobre, muchas veces muy planteado de manera muy general, más bien diciéndoles a los maestros, estén ustedes pendientes de si en su salón de clases hay algún sujeto indígena, entonces tómenlo en cuenta, no lo discriminen, denle ciertas facilidades, en fin. En primaria, básicamente, la educación intercultural se trata en las clases de civismo y también, según yo he escuchado algunos comentarios al respecto, se reduce a cosas muy puntuales. Me contaba una alumna que a su hermana, que asiste a una escuela primaria, le dijeron que investigara qué lenguas indígenas se hablan en México, entonces ella investigó, hizo un listado y eso fue todo, ¿no? No se discutió, no se amplió, no se dieron ejemplos, en fin, ¿no? O se ven algunos materiales donde se muestran elementos del folclore, ¿no? de algunas escuelas. Eso en cuanto a la educación general, digamos, dirigida para todos. En caso de los pueblos indígenas, como decíamos, empiezan a hacerse, también depende, mayores esfuerzos para realmente desarrollar la educación intercultural. Por ejemplo, en las escuelas normales se crean licenciaturas en educación básica, hasta donde entiendo, y después en preescolar, y donde se precisamente busca enseñar a los futuros maestros a tratar estas cuestiones de manera mucho más interculturalizada. Pero hasta donde llega mi información, y que está basada en una excelente investigación del doctor Bruno Baronet, estas licenciaturas interculturales en educación primaria se implementaron apenas en 2 escuelas normales por cada estado, es decir, muy pocas. Y bueno, y se crean las universidades interculturales de las que ya hemos hablado tanto, ¿verdad? Sí, efectivamente la parte de los antecedentes, digamos que son muy recientes, ¿no? Sí. Así como lo señalaba la doctora Jablonska. Pero si uno se pone a indagar un poquito más atrás, encontramos que en la propuesta de el promotor cultural que surgió a mediados del siglo XX, se veía ya un perfil de la educación intercultural. Gonzalo Aguirre Beltrán, hemos platicado sobre estos temas, ya lo prefiguraba como un intermediario, el educador, pero no el educador en general, sino el educador de la educación indígena. Un intermediario que tenía la tarea de trabajar con la interacción intercultural, ¿verdad? No obstante, se pierde y va a aparecer hasta después, así efectivamente, con la ratificación del convenio 169 de la OIT, con la reforma al artículo 4 constitucional. Sí. Luego, en 2001, con la reforma al artículo 2 y el reacomodo de lo que ya anunciaba el artículo 4. Bien, esos son los antecedentes políticos, que son los que nosotros hemos platicado, los antecedentes puntuales de cómo trabajar con la interculturalidad, pues los ha llevado muy bien la gente que reconstruye esta etapa del trabajo con el bilingüismo, con la readecuación del currículum educativo. Y en eso no nos metemos tanto nosotros, porque vamos trabajando sobre los perfiles políticos. Y creo que esos antecedentes son los que marcan ahora esta interacción entre las propuestas oficiales, en el nivel universitario y en la normal, aunque nosotros nos dedicamos más al plano de la universidad, y de la otra parte, lo que marca también las iniciativas de los actores políticos no institucionales. Ahí podemos hablar de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones tipo
movimientos sociales, ¿verdad? Y actores muy conocidos que no necesariamente empatan allí, que por decir el movimiento zapatista de Chiapas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, digamos que para no abundar mucho allí vamos a detenernos en estos detalles y saltamos a otro tema. Obviamente para el propósito que teníamos de estudiar las 3 universidades en América Latina, nos planteamos una entrada metodológica y yo apunto, diría, nos movía el interés de canalizar esta investigación bajo el método de los estudios comparados, pero no de cualquier tipo de comparación, sino de las políticas comparadas. Y allí la doctora Jablonska y yo ya llevamos también un terreno recorrido y podemos hablar, si le parece, la escucho, nos escuchamos. Sí, el método comparado nos permitió categorizar algunos elementos que queríamos comparar, ¿no? Queríamos comparar justamente la configuración política de estos movimientos, porque en todos los casos que hemos estudiado, en el caso de las propuestas independientes, digamos, del Estado, se trata de movimientos que ya tienen una cierta antigüedad, una trayectoria recorrida en ese asunto. Es decir, no es que sean movimientos que hayan surgido con la idea principal de crear un proyecto educativo, sino normalmente surgían con una serie de demandas tipo tierra, ¿no? Regulación de la tierra, otorgamiento de la tierra, la defensa de los recursos naturales, en fin, una serie de demandas que tenían los pueblos indígenas o afrodescendientes. Bueno, afrodescendientes en el caso del mexicano es un movimiento muy incipiente todavía, y que en algún momento decían, bueno, si estamos recuperando nuestra identidad, nuestras formas de vida, si estamos mejorando las condiciones de vida, también tenemos que crear sistemas educativos para que nuestros hijos sean educados de manera más pertinente, más relacionada con nuestro entorno, ¿no? Entonces, uno de los elementos que comparábamos en esos estudios es justamente la trayectoria de estos movimientos, sus demandas, sus relaciones con otros movimientos, sus formas de negociar, tanto con las autoridades locales, regionales, como con las autoridades, en nuestro caso, federales, o bueno, del gobierno. Era uno de los elementos que queríamos comparar. Otro elemento que estábamos comparando era la forma de ir construyendo ya, en particular, el proyecto educativo, ¿no? Como qué tipo de elementos ellos podían, de los que se allegaban, para ya crear un proyecto educativo. Eso también varía, por supuesto, en cada región, porque no han sido procesos fáciles. Entonces, en algunos casos ellos reciben asesoría o discuten con otras instituciones que ya tienen alguna experiencia en ese sentido intercultural, incluso con universidades interculturales. Organizan foros muy amplios, invitan a especialistas. En fin, también estábamos interesados en comparar precisamente ya la propia construcción del proyecto educativo, ¿no? El tercer elemento a comparar era el elemento precisamente el diseño curricular, ¿no? El diseño curricular en un sentido, qué carreras han propuesto en cada una de las universidades y cuál fue el diseño curricular, quién participó, cómo se negoció, cómo se discutió y finalmente cómo quedó, ¿no? Y finalmente también lo que comparábamos es la participación de distintos actores sociales en cada uno de estos proyectos. Ahí hay igualmente una variedad de circunstancias, ¿verdad? A veces son principalmente los intelectuales locales, pero muchas veces reciben la colaboración de profesores que vienen, incluso en el caso de UNISUR, de profesores, por ejemplo, que viajan desde la UNAM, de la UAM, de otras universidades, y dan cursos intensivos sin cobrar, ¿no? En otros casos,
no se permite esta participación. Yo también preguntaba, por ejemplo, en el caso de Santa María Tlahuitoltepec, donde hay una verdadera recuperación de los saberes locales, si ellos, si participaban también actores sociales comunitarios, sabios locales, pues, y me dijeron que sí, aunque la planta académica formal está creada por los profesores universitarios, por personas que tienen por lo menos licenciatura, pero muchos tienen maestrías. En algunos casos, cuando se trata de saberes locales, en fin, ellos invitan a los sabios locales, ¿no? Entonces, creo yo que esos 4 elementos fueron, por lo menos los que yo tengo como presentes que queríamos comparar. No sé si tú estás pensando en algunos otros. Estoy totalmente de acuerdo, y lo único que agregaría es que así como de las universidades que son institucionales, ¿verdad?, que son creadas por los gobiernos, son comparables, asimismo pensamos nosotros extender esa posibilidad en contrastar las universidades que son creadas por las organizaciones. Y en eso el método hay, digamos, nos da muchas opciones para poder hacer este trabajo. Bien, vamos a hablar de dos cosas al mismo tiempo. Uno, qué resultados hemos obtenido y cuáles, digamos, son las etapas. Bueno, más bien, ¿en qué etapa se encuentra la investigación que estamos desarrollando? Debo decir aquí como aclaración, me tomo la palabra, de que no desarrollamos esta investigación haciendo la comparación como originalmente lo planteábamos, sino que en este momento lo que vamos a reportar es una comparación entre 2 universidades creadas por actores políticos no institucionalizados en nuestro país, y nada más, por razones presupuestales, por razones políticas que hicieron difícil el acceso en estas universidades a las cuales íbamos a tener entrada para hacer la comparación, no por razones de aquí de la institución. La institución nos ha prestado muchas facilidades, pero pues como se trata de otros países, las cosas no son siempre fáciles. Entonces, en esta etapa estamos comparando dos universidades. La Universidad Indígena situada en Tlahuitoltepec, en la región Mije de Oaxaca, y la Universidad de los Pueblos del Sur, situada en el estado de Guerrero, en la región Costa Montaña, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados en este momento? Bueno, los resultados son todavía, yo creo que incipientes. Hay que aclarar que la Universidad de Santa María Tlahuitoltepec fue creada hace un año, es decir, su creación ha pasado por distintas etapas, pero empezó a funcionar hace un año. Entonces, en este momento, lo que hemos logrado avanzar en ese sentido es como reconstruir todo el proceso que llevó a la creación de esta universidad, reconstruir las discusiones que ha habido, que fueron intensas, que duraron por lo menos 3 años ahí. Una universidad que recibió finalmente el apoyo principalmente de las autoridades municipales. Hay que aclarar que, al igual que muchos, que como el 70% de los municipios de Oaxaca se rige, este gobierno se rige por los usos y costumbres, y así está reconocido por la Constitución del Estado de Oaxaca, de tal modo que esta universidad recibió mucho apoyo precisamente de las autoridades comunitarias, de las autoridades municipales, y gracias a eso pudo haber arrancado. Hemos tenido ya por lo menos 2 encuentros con ellos, hemos podido hacer entrevistas a varios actores involucrados en este proyecto, hemos podido estudiar, acercarnos a su currículum, y yo creo que así como veo en este momento la investigación, yo creo que para poder seguir hay que pensar en una especie de colaborador, de lo que ellos llaman colabor, más que colaboración, porque quizás la palabra colaboración es una palabra ya como muy desgastada. Es decir, lo que tenemos que buscar, como nosotros no podemos, dada nuestra inserción aquí en la Universidad Pedagógica, irnos a vivir, por ejemplo, un año en Santa María Tlahuitoltepec y entonces acompañar el proceso, más bien invitar a los compañeros
de la universidad a que colaboren con nosotros y se conviertan en coautores de esta investigación, porque ellos apenas están probando su currículum, están probando cómo funciona, están apenas evaluando sus avances, sus tropiezos, sus problemas, que yo creo que son varios y complicados, y no es fácil que le hablen a un investigador que viene por 3 días de fuera, ¿no?, que quieran abrirse completamente y plantearlos. Entonces, yo estoy pensando, ya estoy hablando con ellos en ese sentido, de que ellos se conviertan en coautores de esta investigación para que podamos ir avanzando y evaluando. Ahora están recibiendo ya la segunda generación. Quiero decir que tienen ya muchísimos estudiantes, tienen 2 carreras y en este momento tienen más de 100 estudiantes para un grupo de 7 profesores que están ahí permanentemente y 20, 22 profesores que van y vienen. Digamos, menos, no, 7 que están permanentemente y 22 menos 7 son pues como 15, ¿no? Y 15 que van y vienen. Entonces es un proceso complejo. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a continuación vamos a ver una cápsula sobre los servicios que ofrece la sala de videoconferencias y los salones electrónicos de nuestra casa de estudios. Regresamos en unos instantes. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con salas de cómputo, salones electrónicos y sala de videoconferencias, equipadas para fortalecer y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su comunidad. Estos recursos permiten desarrollar las competencias en el manejo y uso de las tecnologías de la información de los estudiantes y contribuyen a la actualización del personal académico de la institución. Las salas de cómputo se encuentran en el nivel amarillo, en los salones 334 y 335, y en el nivel azul, en los salones 441 y 442. Cada una de ellas cuenta con 25 computadoras con acceso a Internet. Los salones electrónicos están equipados con pizarrón interactivo, proyector y una computadora. Contamos con 10 salones, 7 en el nivel amarillo y 3 en el nivel rojo. La sala de videoconferencias está totalmente automatizada para enlazar en tiempo real a los participantes de proyectos académicos, con alumnos, docentes e investigadores de universidades nacionales e internacionales. Se encuentra instalada en los salones 444 y 445 del nivel azul. Además, si tu computadora portátil cuenta con tarjeta de red inalámbrica, tienes acceso gratuito a Internet en las áreas de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero, en el 4º piso de todos los edificios de la UPN y en las salas de cómputo. El horario de atención de estos servicios es de 8 a 21 horas y puedes solicitarlos con Maribel Peña en la Secretaría Académica o llamar al 5630-9700, extensión 1327. La reservación de las salas de cómputo, salones electrónicos y del aula de videoconferencias también puede realizarse a través de Internet por el profesor responsable en el sitio http://cecif.upn.mx. Gracias por seguir con nosotros, estamos de vuelta. Nos interesa ahora abordar el tema de los conflictos que se presentan a nivel de la política educativa entre el Estado y los pueblos indígenas, porque creo que ahí recala uno de los intereses principales de nuestro proyecto. Y digo creo porque uno en la investigación uno va dudando ya aparecen nuevas cosas. Entonces, ¿qué conflictos se presentan a nivel de la política educativa en este tema bueno, apareciendo universidades de este perfil, de la que usted nos hablaba en el segmento pasado, y ha de haber alguna posición del gobierno? Eso lo presuponemos nosotros y lo abordamos, ¿no? Sí. Sí, cuando se plantean proyectos educativos independientes a nivel superior, el gobierno se resiste a reconocerlos. Es el caso que hemos conocido en las universidades a las que nos hemos
acercado. Los argumentos son diversos. Tú conocerás los argumentos de la UNISUR. A veces son argumentos tipo burocrático. Por ejemplo, el Estado plantea que las carreras que se ofrecen no están dentro del catálogo que tiene la SEP de carreras que pueden ser reconocidas. Entonces dice, bueno, eso no podemos reconocerlo. En general tenemos la impresión de que el Estado quiere controlar todas las universidades, y cuando esas universidades dicen, no vamos a permitir que nos controlen, nosotros queremos un currículum construido por nosotros, no impuesto. Nosotros queremos un sistema de evaluación no impuesto. Por ejemplo, en la universidad, en la UNICEM, que es Universidad Intercultural Comunitaria, puedo ahí equivocarme, pero seguramente es intercultural, comunitaria, de Cempaltépetl. Eso. Ellos tienen un sistema de evaluación que no es reconocido en ninguna otra universidad. No hay una evaluación numérica, sino que hay una autoevaluación de los estudiantes hacia los maestros, una evaluación de los maestros hacia los estudiantes, y se les entrega una hoja donde se les explica cómo avanzaron, qué es lo que les falta, en fin, pero no hay evaluaciones numéricas. Entonces, las instancias tanto de locales como regionales de Oaxaca, la IEPO que se encarga de eso, como las instancias federales no quieren reconocer. Y eso tiene consecuencias sobre todo presupuestales. Ellos no reciben recursos. De tal manera que en la UNICEM se trabaja por tequio, lo cual es muy interesante, es todo un concepto de trabajo colectivo para el bien de la comunidad. Muchos de los trabajos se desarrollan ahí bajo ese concepto. Por ejemplo, todos los cargos municipales se desarrollan a través del tequio, es decir, la gente no cobra por trabajar. Es un servicio a la comunidad. Es un servicio a la comunidad, ¿no? Eso crea ahí una situación de mucha preocupación. Ellos han buscado distintos canales para obtener este reconocimiento. No tanto por razones económicas, ellos dicen que ellos están acostumbrados a trabajar de esta manera, sino más bien por razones de que los chicos no salieran sin un diploma, sin un reconocimiento que pudiera permitirles después insertarse en el mercado de trabajo fuera de la comunidad o seguir con sus estudios. Últimamente me dieron una muy buena noticia, han sido reconocidos, pero aquí necesito ver el nombre, han recibido el certificado del Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, asociación civil en que participa gente tan reconocida, bueno, como recién fallecido doctor Hugo Semmelmann, como Enrique Dussel, como Aníbal Quijano, en fin, entonces por lo menos tienen ahora el certificado en ese sentido. Pero creo que es una dificultad efectivamente muy, muy grande. Que yo sepa, ninguna de estas instituciones que se han salido de los carriles oficiales han logrado el reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Pese a distintas formas de tratar de negociarlo. Bien, eso nos habla de un conflicto permanente, un conflicto que es visible y es reconocible a simple vista, pero tenemos que en el fondo hay un punto de tensión que tiene que ver con posturas que nosotros encontramos que son de orden filosófico. Y ya una parte de esta problematización la abordamos en este libro que ahora estamos mostrándoles en la pantalla. El título es, creo que se alcanza a ver bien, Construcción de Políticas Educativas Interculturales en México, Debates, Tendencias, Problemas, Desafíos, o sea, un montón de cosas, ¿no? El libro fue editado por nuestra universidad en el 2010, es una compilación de ensayos muy interesantes y, bueno, no voy a hablar de los capítulos, pero voy a hablar de una línea que los articula, que es la identificación precisamente de uno de los puntos de la tensión entre el Estado y las iniciativas de los pueblos, y que tiene que ver con la concepción que se tiene de la interculturalidad.
La interculturalidad desde el lado institucional tiene límites muy claros porque se busca administrar la diversidad. La diversidad es conflicto, la diversidad hay que administrarla. Y si la universidad es administrable, incluyéndola en la universidad, bajo el formato convencional, pues entonces vamos a dirigir las baterías en ese lado. Esa es la postura oficial, simplificándolo. Del otro lado, la lectura es crítica y lo alimenta esto que, digamos, en la teoría se reconoce como la lectura crítica de la interculturalidad o el interculturalismo crítico, que consiste en decir, no, interculturalidad no es una dádiva, una concesión oficial, es un derecho que busca romper las asimetrías en las que se han relacionado todo el tiempo los afrodescendientes y los pueblos originarios, básicamente. Y se alimenta por el llamado pensamiento de la poscolonialidad, que implica una ruptura que se supone no ha ocurrido. Ya no somos una colonia orgánica, digamos, entre México y la metrópoli española. No lo son ninguno de los países del subhemisferio, pero el pensamiento colonial pervive. Sí. Y entonces ese interculturalismo crítico apunta a desvanecer, lo pongamos en sus términos, apunta a la decolonialidad, que sería como el objetivo del proyecto intercultural. Entonces, la postura que en el fondo es irreconciliable es esa, porque la postura oficial busca la administración, hacer gobernable la diversidad, cuando del otro lado lo que se busca es la emancipación del pensamiento, la emancipación de las relaciones de poder que son verticales, y se apunta a una horizontalidad de la que nos habla el tema del interculturalismo crítico. Bien, desgraciadamente no podemos detenernos mucho en estos temas que nos apasionan bastante a nosotros, que espero que les haya motivado en algo, a ustedes que nos están viendo, pero debo decir que el tiempo se nos ha terminado y solo me resta agradecerle mucho a la doctora Jablonska el hecho de habernos acompañado, de habernos compartido ideas muy preciosas sobre esta temática. También les agradecemos por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioytv.upn.mx. Además, les comunico que estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Pues su servidor Saúl Velasco Cruz les agradece de verdad ampliamente su paciencia y a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.